tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Por la Derecha. Soy su amiga y abogada Lucelena López Rodea. Me da mucho gusto recibirlos nuevamente y vamos a platicar el día de hoy sobre un tema muy interesante acerca de la cancelación y las disminuciones también, porque sí se puede dar, de las pensiones alimenticias. Y para ello tengo el día de hoy como invitado al abogado especialista en Derecho Familiar y Civil, el licenciado Eduardo Sosa Jiménez. Licenciado Eduardo Sosa, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros el día de hoy. Hola, muchas gracias, Luz, por invitarme y un saludo a toda tu audiencia. Esperemos que hoy puedan apreciar un poquito más y sepan y tengan los conocimientos para que pudiéramos hacer una cancelación o una disminución de pensión alimenticia. Así es, muchas gracias. Bien importante para todos ustedes que sepan que por supuesto que sí es posible el poder llegar a una cancelación de pensión alimenticia y también, ¿por qué no?, a una disminución de pensión alimenticia. Vamos primero que nada, licenciado Eduardo Sosa, que nos pudieras platicar de qué se trata la pensión alimenticia para que la gente pueda conocer qué es lo que van a poder cancelar o esta disminución que se podría hacer. Bueno, mira, la pensión alimenticia, en pocas palabras, es el dinero que se provee para que pueda sobrevivir o vivir una persona que no tiene los recursos. Puede ser una persona menor de edad, una persona incapaz, o sea que por el simple hecho de alguna situación perdió capacidades y a pesar de ser de mayor de edad, pues tiene estas necesidades, o alguna persona de la tercera edad que haya solicitado una pensión alimenticia y por esta razón pida que alguien que por derecho tenga que darle esta pensión alimenticia o este dinero para que pueda vivir. Muy bien, entonces en este sentido has tocado varios puntos, Eduardo, con relación a las personas que tienen derecho a esa pensión alimenticia. No nada más son esos niños, esas niñas, por ejemplo, en un procedimiento de divorcio, sino también otro tipo de personas. Es correcto. Personas en situación de discapacidad, inclusive adultos mayores, como lo comentas. Así es. En este caso, ¿en qué consiste esa cancelación de pensión alimenticia? Mira, la cancelación de pensión alimenticia es cuando se da un hecho de que por el paso del tiempo, vamos a poner el ejemplo de un niño que cumplió la mayoría de edad, o una niña, un adolescente que cumplieron la mayoría de edad, y por ese simple hecho se da un supuesto legal que se puede cancelar la pensión alimenticia. Aquí debe de cubrir varios requisitos. La primera es que cumpla la mayoría de edad, que no estudie, o que no vaya en el grado de estudios que le corresponda, o existen casos en los que se emancipan, que quiere decir que antes de los 18 años se contrajeron matrimonio y hicieron una familia. En esos casos son las excepciones a donde no se podría cancelar la pensión alimenticia. Sí, si tú sigues estudiando, si tienes la mayoría de edad, pero vas acorde con el grado que te corresponde, vas a tener que seguir tú, si eres su papá, sí. A lo mejor a ti te pidieron la pensión alimenticia por ser el abuelo porque no existía la posibilidad económica o no está el papá o la mamá, y por eso pidieron al abuelo, al tío, a alguna persona que por derecho le correspondía a ese menor o niño o esa niñez que tenía esa solicitud de pensión alimenticia, y por esa circunstancia es que pues va a seguir pagando esa pensión o no, dependiendo del caso. En este caso, Eduardo, también, por ejemplo, acerca de la cancelación alimenticia, ¿pudiera darse algún caso de algún procedimiento de divorcio que se haya llevado a cabo en su momento, a lo mejor de alguna manera incorrecta, en el sentido de que se pudiera demostrar que la otra parte, el otro cónyuge, por ejemplo, sí fue económicamente activo y por esa situación se pudiera cancelar esa pensión? Esa es otra de las partes que no comenté y que bien me preguntas, de cómo cancelar una pensión alimenticia. Muchas veces dentro de los juicios de divorcio, la cónyuge o el cónyuge piden una pensión alimenticia para que les sea cubierta este dinero por el simple hecho de haberse dedicado al hogar. Muy bien. Aquí la ley es muy específica y dice que debe de haberse dedicado preponderantemente al hogar. ¿Qué quiere decir? Que sobre todas las actividades que realizara, estuvo más en el hogar atendiendo las necesidades de la familia y de los hijos o las hijas.
Entonces, por ese simple hecho, esa misma circunstancia, es por lo cual se le debe o se está solicitando esta pensión alimenticia. Sí. ¿Qué pasa para cuando existe alguna situación en la que el cónyuge o la cónyuge que está dando esta pensión alimenticia, pues se da cuenta de que pues no tiene derecho la otra parte a recibir esa pensión alimenticia? ¿Cómo se hace? Bueno, existe la posibilidad de cancelar una pensión alimenticia, en este caso cuando la persona sí trabajaba, o existe una prueba en la que efectivamente se pueda apreciar dentro de un juzgado, porque aquí vamos a hablarlo ya dentro de un juzgado. Muy bien. Porque el proceso es, yo le pido al juez la pensión alimenticia por el simple hecho de que me voy a divorciar, el juez la ordena, pero aquí tiene la posibilidad en una parte paralela del mismo procedimiento para que pelee dentro de, estoy hablando de una pelea, pero no para que se vayan a golpes, sino simplemente que haga un escrito en el que solicite que la cancelación de pensión alimenticia que ordenó el juez, pues debe de cancelarse. Sí. El juez, por el simple hecho de que tú le pides esa pensión alimenticia de buena fe, te la va a aceptar. Va a decir, ok, pues tú me la estás pidiendo y yo atiendo al principio de buena fe y que efectivamente pues me estás diciendo la verdad de que no trabajaste y que por esa circunstancia deberías, o porque estuviste más tiempo en la casa, te voy a dar esta pensión alimenticia. Entonces, el juez le va a dar, como a la persona que provee el dinero, le va a decir, pues tú puedes más adelante decir sí o no. Ok. Y eso se llama una demanda incidental, o sea, es un incidente en el que se promueve y tú le vas a decir al juez, ¿sabes qué, juez? No es cierto. Y el juez va a citar a una audiencia, se van a desahogar las pruebas y sentencia. Si tú crees y tienes toda la confianza de que efectivamente no se dedicó todo el tiempo al hogar, va a haber pruebas. O sea, sí, lo vas a poder comprobar. Entonces, sí, dime. Sí, en este caso, como lo comentas, es un procedimiento para una cancelación de pensión alimenticia ante un juzgado. Es correcto, sí. Y como también lo comentas, si yo solicito una pensión alimenticia, el juez de buena fe va a considerar y me va a dar esa pensión alimenticia provisional. Pero si la otra parte considera que esa persona no se dedicó, como lo has comentado, preponderantemente a la administración del hogar, yo pudiera con esas pruebas demostrarle al juez de que efectivamente esa persona no tiene derecho a esa pensión alimenticia y sí le puedo solicitar esa cancelación. Así es. ¿Son procedimientos complicados, Eduardo? Pues mira, es un procedimiento que en esencia es rápido. Tú ingresas la solicitud al juez, le dices, mira, aquí están todas estas pruebas para comprobarte que efectivamente no se dedicó al hogar todo el tiempo, o sea, preponderantemente, y hay criterios de la corte y muchos juzgadores u operadores del sistema de justicia, como son magistrados, jueces de distrito, señalan que preponderantemente es la palabra que dice, o sea, más del 80-90% estuviste en el hogar. Cuidando a los niños, fuiste por los niños, niños, adolescentes, estuviste al pendiente. Ahí eso significa que estuviste mucho tiempo cuidando de la casa, ¿no? Administrando los bienes, como dices. Entonces, eso nada más eso es tu prueba. Si tú vas por la contraparte que dices, no me la puedes cancelar porque efectivamente me dediqué al hogar. Pero si tú dices, no, claro que no, y vas con todas las pruebas, únicamente se señala una fecha de audiencia. En la fecha de la audiencia dicen, ok, perfecto, aquí terminamos. Y el juez tiene 15 días, en el caso de la Ciudad de México, para poder dictar su sentencia. Muy bien. Entonces, una vez que dicta su sentencia, dice, se cancela la pensión. Muy bien, realmente no es, por lo que nos dices, un proceso complicado, podríamos iniciarlo. Ahora, ¿qué tipo de pruebas, por ejemplo, yo pudiera presentar para demostrar al juez que efectivamente se debe de cancelar esa pensión alimenticia? Bueno, es muy importante que tengas, nosotros siempre en la oficina, en Sosa López Rodea y Asociadas, recomendamos siempre dentro de nuestras asesorías legales y antes de iniciar cualquier tipo de procedimiento, es hacer una solicitud a todas las instancias que tú creas donde existe alguna constancia o haya una prueba donde ahí haya dedicado, en vez de dedicarse al hogar, dedicó un tiempo, ya sea para trabajar, para hacer alguna actividad, lo que tú creas conveniente que no fue dentro de tu hogar. Ahí tú vas a solicitar que te den un documento en el que señalen que ese tiempo estuvo ahí laborando.
Muy bien. Entonces vamos a poner el ejemplo, que estuvo trabajando en una empresa y esta empresa pues obviamente tiene la obligación de reportarle al IMSS de que estaba trabajando y hace sus aportaciones por el tiempo que está cubriendo esta persona para estar laborando ahí. Entonces, una de tus pruebas va a ser ya sea el oficio a la empresa o el oficio al IMSS, o sea, al Instituto del Seguro Social, ¿no? Y otra de las pruebas puede ser que a lo mejor estuvo trabajando en alguna institución de gobierno, entonces giras oficio a esa institución de laboro o al ISSSTE, ¿no? Al ISSSTE. O puede ser que inclusive estuvo trabajando en cierto tiempo de honorarios y giras oficio a Hacienda, ¿no? Y entonces el Servicio de Administración Tributaria es quien va a contestar estos oficios y va a decir, sí, mira, pues estaba haciendo actividad y esta actividad profesional pues fue remunerada y aquí están tus declaraciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuentas bancarias. También, eso también está muy bien señalado porque puedes solicitar dentro de la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores saber sus ingresos, ¿no? Porque a lo mejor tú le dabas una pensión alimenticia y eran 20 pesos. Pero esta persona, la contraparte, ya sea hombre o mujer, tenía ingresos de otros 20 pesos. Entonces tendría que comprobar, y ella o él, dependiendo a quién tú vayas a demandar, de dónde salían los otros 20 pesos. Entonces sí es una parte muy interesante porque muchas veces ni siquiera saben si están dados de alta o no. Y si alguna actividad, inclusive ahora con esto del home office, pues obviamente estuvieron más tiempo a lo mejor en su casa, pero estuvieron en una computadora, atendiendo llamadas, toda esta actividad que le fue remunerada por un patrón. Sí, no precisamente me dediqué a la administración del hogar, a labores del hogar, aunque estuve en mi casa. Es correcto, sí. Entonces, siempre este tipo de circunstancias, nosotros le solicitamos que esté acompañada de documentos, o si ya intentaste un juicio porque es un juicio incidental, tú lo puedes hacer de manera rápida pidiendo los informes a estas autoridades mediante una autoridad judicial, que el juez va a decirle a cada institución me tienes que contestar y si no pues te voy a multar, o puedes caer, si a lo mejor tú dices no, aquí no trabajó porque es la empresa del hijo, del familiar, de la hermana, y entonces eso cae en una falsa declaración y pues también esto se puede condenar con años de prisión. Muy importante eso, y que también esas empresas, por ejemplo, o esa institución a donde están trabajando o estuvieron trabajando, están obligados a emitir esa respuesta. Es correcto. Y que me comentabas dentro de que si son procedimientos rápidos, como es una materia familiar incidental, los tiempos se acortan. O sea, en una demanda normal te van a dar 9 días para contestar una demanda, y aquí, como ya viene de un procedimiento previo y es más rápido, solamente te dan 3 días para contestar esa demanda. Muy bien. En este caso, entonces, no es obstáculo el que el juez haya obligado a la parte a estar proveyendo una pensión alimenticia provisional. Yo sí tengo los elementos, sí tengo las pruebas, sí puedo solicitarle al juez esa cancelación de pensión. Es correcto, sí. Y bueno, como tú lo sabes, dentro de la oficina en Sosa López Rodea y Asociadas, hemos tenido casos en los que han intentado engañar a la autoridad, pero finalmente las instituciones de gobierno han contestado con oficios diciendo, no, sí trabajaban. Entonces ahí la obligación del juzgador es cancelar la pensión alimenticia por el simple hecho de que él le creyó de buena fe, que entonces está engañando al sistema de justicia, ¿no? Así es. Además que no se dedicó preponderantemente al hogar, es decir, no estuvo en el hogar como lo señaló, y además las pruebas señalan que efectivamente tenía un ingreso o tiene un ingreso remunerado y que no tiene la necesidad para recibir esa pensión alimenticia como lo marca la ley, que es la necesidad para cubrir esa alimentación o las necesidades básicas para que tú puedas acceder a estar en una vida bien, ¿no? Sí, muy bien, pues muchas gracias. Muy importante que todos ustedes sepan que por supuesto se puede iniciar un procedimiento para solicitar la cancelación de pensión alimenticia, por supuesto teniendo las pruebas correspondientes, los documentos, para poder demostrar al juez que efectivamente aplicaría esta cancelación de pensión alimenticia. Sí, y vamos a poner el ejemplo que no tienes todos los documentos, pero los sospechas. Entonces puedes iniciar el juicio, pero con datos precisos para saber si efectivamente está dentro del Instituto de Seguro Social, en el ISSSTE, en el SAT o tiene cuentas bancarias, y si no, si tienes, también
debes de tener datos como CURP, RFC, Muy tipo, bien. o fechas de nacimiento exactas de la persona que le estás proveyendo tú el dinero o la pensión alimenticia. Entonces tú puedes decirle al juez, oye, por orden judicial, pídele con estos datos a estas instituciones a ver si aparece algo. Sí, sí, muy bien, pues muchas gracias. Ahora, ¿qué hay, Eduardo, en este caso acerca de un procedimiento para solicitar la disminución de pensión alimenticia? ¿Cómo lo pudiera yo hacer? Mira, la disminución de pensión alimenticia solamente procede en ciertos casos, muy así los marcan las legislaciones de la mayoría de entidades de México, en los que solamente marca específico, ¿no? Que muera la persona que se le está proveyendo la pensión alimenticia. O sea, que si el niño, niña, la persona incapaz fallece, pues no, Sí. se cancela. En el caso de enfermedades o alguna enfermedad de la persona que la está pagando, o sea, quien está proveyendo esa pensión alimenticia, o de algún accidente o disminución que tenga, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un caso de varios casos, pero uno de los casos de la oficina que también ha sido para disminuir la pensión alimenticia es un trabajador que pagaba por acuerdo previo, lo que comentábamos, que ya hubo un procedimiento previo de divorcio, pactaron el 50% de pensión alimenticia de sus ingresos, y él un día yendo al trabajo iba en un vehículo, en una bicicleta, abren la puerta sin que se fije una persona en el tránsito y se cae, ¿no? Entonces aquí, para no hacerles el cuento largo ni toda la historia, es que pues tuvimos que demandar diciendo que la persona que provee la pensión alimenticia pues ya tiene que hacer más pagos, ¿no? Que fue la intervención quirúrgica, la operación, medicamentos. Ahora en estos momentos pues tiene que pagar todas las rehabilitaciones físicas, porque pues tuvo varias contusiones, lo operaron, o sea, fue muy complicado. Y por esta circunstancia el mismo juez tiene que mandar los oficios a Comisión Bancaria de Valores, tiene que hacer pruebas en trabajo social para saber en qué condiciones viven las dos familias, y en dado caso de que tuviera que bajar la pensión alimenticia, cuál sería la repercusión a los niños o a las niñas, y en su caso si esta niñez va a tener alguna repercusión que sea muy característica de que pudiera lesionarlos y no pudieran acceder inclusive a la educación. Entonces manda oficios a trabajo social para que estudien estas cuestiones, sí, con su mamá, porque también la mamá puede proveer una pensión alimenticia atendiendo a que la labor de crianza es de dos, no nada más de uno. Sí. La labor de crianza es toda la educación que tú le puedas dar, pero además la pensión alimenticia que tú como padre que tienes la guardia y custodia, o madre que tiene la guardia y custodia, pues sí, efectivamente puedes solventar esta parte. Y muy importante también, mandan estudios psicológicos para saber qué tanto también pudiera repercutir en la psique o en la parte correspondiente de la mente de cada niño o parte de la familia de esta situación. Entonces sí se puede disminuir la pensión alimenticia, pero solamente son en casos muy específicos, porque no se puede disminuir la pensión o no se puede solicitar la disminución de pensión por el simple hecho de que a ti, porque tú crees que no te gustó la pensión alimenticia o porque piensas que está alta, se puede disminuir. Esto es por un artículo que es el 311 del Código Civil y algunos relativos de las legislaciones locales, sí, que quiere decir que la pensión alimenticia se va a proveer de acuerdo a las posibilidades económicas de la persona que lo puede dar. Es decir, de lo que él puede dar, si el juez ordenó cierto porcentaje o una cantidad, o tú lo pactaste en este caso que te decía, que sí, fue el 50%, y la otra, el nivel de vida con el que se han manejado los niños o las niñas. Y por esta circunstancia el juez debe de velar si efectivamente hay o se puede hacer esta disminución de pensión alimenticia. Pero tiene que hacer todos estos estudios y no nada más es porque a ti no te parece o porque dices es que sí, ya me cansé de pagar el 50% de mis ingresos. Entonces no, sí tiene que hacer todo y tienes que justificarlo con las pruebas para que tú puedas acceder a un buen nivel de vida también, porque también puedes caer en un empobrecimiento, ¿no? O sea, puedes quedar insolvente.
Hay que tener cuidado nada más con eso y no se dejen llevar por malas asesorías legales que te dicen, sí, no te preocupes, y te ofrecen el sol, la luna y las estrellas cuando solamente son casos muy específicos para que puedan disminuir la pensión. Así es, y bueno, por lo que nos comentas, sí es un procedimiento muy diferente a un procedimiento de cancelación de pensión alimenticia ante el juzgado. Es correcto. Es otro tipo de proceso y bueno, ya intervienen también otras instituciones y como lo comentas, en este caso van a verificar que no se les cause un daño a los niños, alguna inestabilidad por ello. Por ejemplo, ¿qué pasa si la persona que da la pensión alimenticia se queda sin trabajo? Por eso, nada más por quedarme sin trabajo, ¿yo pudiera solicitar al juez la disminución de pensión alimenticia o eso no es viable? Eso no, en esencia no pasa, porque si los niños tienen que comer diario, ¿no? O sea, Sí. Esta niñez va a comer diario. Entonces lo que sucede es que si tú te quedas sin trabajo, al momento de que te separan, si te están descontando tu empresa, tiene la obligación la empresa de darle un porcentaje de esa liquidación para que puedan sobrevivir los niños o las niñas Muy bien. el tiempo que tú consigues otra vez trabajo. O en el caso de que tú estás dando dinero mes con mes a una cuenta bancaria que no tienes un patrón que lo esté descontando, pero tú lo estás dando y te quedas sin trabajo, entonces tú tienes que demostrarle al juzgado por qué ya no puedes pagar esa pensión alimenticia y en su caso la contraparte, vamos a poner el ejemplo, la señora o el señor que tiene la custodia de los niños, tiene que demostrar entonces a quién o por qué sí va a pedir la pensión alimenticia. Y vamos a poner un ejemplo muy rápido. No te lo puede pagar el señor porque pues, se queda insolvente y tiene que hacer esta solicitud. Aquí hay de dos. El incumplimiento del pago de pensión alimenticia es cárcel, ¿no? Si inician un procedimiento penal, se llama abandono de persona y ese delito está penado con prisión. O en el dado caso que digan, no lo quiero meter a prisión, pero entonces puedes solicitar una demanda en contra de los padres o familia hasta el 4º grado que pueda solventar esa pensión alimenticia. Acuérdate que la pensión alimenticia es de orden público y todos los jueces van a tener que ver sobre esta situación, que es de orden público, que le interesa a toda la sociedad, que un niño o una niña no se quede sin comer un día. Sí, muy importante eso y estas recomendaciones que nos das, que efectivamente, y bueno, lo platicamos aquí en ANESMA, vamos a poder estar brindando asesoría legal gratuita, la primera asesoría legal gratuita. Quien quisiera exponernos su caso a esta situación para, por supuesto, platicar con ustedes y poder saber, en este caso, la situación, de qué se trata y orientarlos. Sí, es muy importante que sepan que ahorita todo lo que es el mes de abril, vamos a dar en la oficina Sosa López Rodea y Asociadas, vamos a dar asesorías gratis. Nos pueden llamar a los números 55 43 67 69 12. Lo repito, 55 43 67 69 12 y 55 17 48 36 69. Para que si quieren llamarnos, la primera asesoría siempre va a ser gratuita durante el mes de abril. Sí, así es. Muy importante esto que nos comentas, el tener mucho cuidado de yo no dejar de pagar esa pensión alimenticia porque puede haber situaciones aparte como un procedimiento penal en este tipo de circunstancias que bueno, la inscripción en su momento del padrón, en el padrón de deudores, bien importante tomar en cuenta esta situación. Ahora, el ejemplo que nos expones, Eduardo, muy interesante acerca de esta persona que sufre un accidente y a consecuencia de este accidente que sufre, efectivamente incurre en mayores gastos para él por las intervenciones quirúrgicas que tuvieron que pasar, por su rehabilitación, por medicamentos y demás. Este tipo de pruebas, entonces, de estos gastos, yo podría presentárselos al juez para que efectivamente el juez sepa que he incurrido en estos gastos que fueron pues algo que inesperado y que en ese momento le pudiera yo solicitar esa disminución de pensión alimenticia. Entiendo el punto que tocas acerca de esa inestabilidad de los niños, pero el que pudiéramos ponernos de acuerdo entre los padres de que a lo mejor ciertos gastos ahorita no voy a poder yo hacer o no voy a poder pagar un poquito más, por ejemplo, para situaciones de recreación, se me ocurre.
¿Cómo pudiéramos manejar este tipo de documentos, de pruebas ante el juzgado? Mira, esto es casi como la cancelación de pensión que les comenté. Siempre debes de tener los documentos que sirvieron como base para decir voy a disminuir la pensión alimenticia ya que existe una justificación porque tuvo un accidente, en este caso del accidente. Entonces, ¿qué serviría? La constancia de que te operaron, la constancia de los medicamentos que los pagaste, si tienes un seguro de gastos médicos, lo que estás pagando de estos gastos médicos, porque muchas veces los seguros tienes que pagar una cantidad y después te la reembolsan, pero entonces esa cantidad que tal vez tú le ibas a aportar para la pensión alimenticia, lo tuviste que tomar para un caso de fuerza mayor y que no lo tenías contemplado. Así es. Sí. Entonces el juez tiene la obligación de recibirlos, pero siempre el juez va a creer en ti de buena fe, lo que comentábamos al principio de buena fe, pero para comprobarlo va a mandar, por ejemplo, si te operaste en una institución médica privada o pública, va a mandar un oficio a estas instituciones para saber si efectivamente te operaron ahí, cuál fue la intervención y cuáles son los efectos secundarios de esta misma operación. Entonces, a lo mejor es un procedimiento un poquito más tardado porque tienes que solicitar estos oficios, pero por esta misma circunstancia el mismo juez va a recabar todas estas pruebas y va a decir, efectivamente me estás diciendo la verdad, voy a creer en ti. Entonces, como pues los niños, él va a ver más, siempre los jueces van a ver o juezas van a ver por el interés superior de los niños y las niñas. Entonces tienen que constatar que efectivamente la disminución está fundada. Sí. Sí, entonces, perdón, y nada más, sí puede haber un convenio, claro que sí, tú puedes llegar a un convenio con la contraparte y decirle, oye, sabes que vamos a llegar a una disminución y ya vi mis gastos, vi tus gastos, no te preocupes, los niños no van a quedar en estado de indefensión y podemos ajustarnos. Y pudiera ser, por ejemplo, este convenio, se me ocurre, temporal, mientras yo me recupero de esta situación que sufrí este accidente, y ya después regresar a lo que yo venía aportando de pensión alimenticia, o ahí o ese convenio ya quedaría permanente. Mira, los convenios siempre son definitivos, se elevan a cosa juzgada, que quiere decir que los jueces lo toman como una sentencia. Podría darse el caso en que las partes, o sea, la mamá y el papá o las personas que estén pagando la pensión alimenticia, digan, bueno, podemos poner que en un año se va a regresar a esta circunstancia, pero no lo puedes saber porque la parte médica pudiera cambiar. Tal vez tuviste una regresión en un brazo, en un pie, y ya no te vas a curar, o puede ser que sí te recuperes, pero los convenios son una sentencia que los jueces, así se dice, se eleva a cosa juzgada porque ya no es un simple convenio. Sí. Tú lo mandas con un juez y el juez dicta una sentencia y ahí se acaba. Basado en ese convenio. Es correcto. Muy bien. Y entonces, por lo que vemos, este procedimiento de disminución de pensión sería un procedimiento más largo por esta situación de que va a intervenir, por ejemplo, trabajo social, probablemente que se tengan que hacer algunas pruebas psicológicas, dura un poco más el procedimiento. Es un poquito más tardado porque dependemos mucho de las agendas del DIF o de la institución del mismo tribunal que vaya a hacer estos estudios de trabajo social o de psicología, y muchas veces también dependemos de la carga de trabajo, que tienen muchísima carga de trabajo el SAT, el IMSS, el ISSSTE o el mismo instituto donde te hayas operado, ya sea público o privado, tienen muchísimo trabajo porque pues, somos muchos. Claro. Entonces a veces no te contestan en tiempo, tienes que volverlo a solicitar. Entonces sí es un poquito más tardado, pero no quiere decir que por eso pues, se va a llevar a eterno el juicio. Así es, muy importante esto, por favor, todos ustedes que sepan que por supuesto se puede iniciar un procedimiento para solicitar la pensión en determinados casos, como lo ha mencionado el licenciado Eduardo Sosa Jiménez. Ya nos estamos acercando al final del programa, licenciado Eduardo Sosa. ¿Algunas recomendaciones finales para nuestro público, para nuestra audiencia, acerca de este tema? Cancelación o disminución de pensión alimenticia. Yo siempre les recomiendo que se acerquen a un especialista en materia familiar, no se acerquen a un abogado que es todólogo, porque muchas veces no saben qué tipo de pruebas se tienen que presentar, y por esa misma circunstancia a veces tú quieres ya dejar de pagar una pensión alimenticia, pero lo tienes que pagar al abogado, pero el abogado hace muchísimo tiempo y te llevas 4 o 5 años con un abogado que pudiera hacer un juicio que a lo mucho te lo terminen en cierto tiempo, ¿no? Entonces siempre acérquense con un especialista, porque si de por sí los institutos, los juzgados, las instituciones de gobierno son un poco tardadas, entonces hacerlo con una
persona que no sabe mucho, no es recomendable. Y tampoco te acerques con una persona que sin ver documentos ya te está asegurando que te va a disminuir o cancelar una pensión. Siempre tiene que haber toda un estudio. Y recuerden, nosotros todo abril vamos a dar asesorías gratis. La primera asesoría será gratis. Y llamen a nuestros teléfonos del despacho Sosa López Rodea y Asociadas. Es 55 43 67 69 12 y 55 17 48 36 69. Los vamos a atender con mucho gusto. Muchas gracias, Eduardo. Y recuerden también, por supuesto, seguir nuestras redes sociales como Anesma Networks, por supuesto, las redes sociales de nosotros que han estado apareciendo en pantalla. Yo les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por supuesto, a través de nuestras redes sociales nos pueden escribir algún comentario con muchísimo gusto, alguna propuesta de algún tema en particular que les interese que nosotros platiquemos, con mucho gusto también, por supuesto. Muchas gracias, Eduardo, por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, muchos saludos. Nos vemos la siguiente semana.